Clase 2.5. Gráfica de la proporcionalidad inversa cuya constante es negativa. En el problema nos dice, para la siguiente relación de proporcionalidad inversa y es igual a menos 12 sobre x, haz lo siguiente, completa la tabla. En esta relación de proporcionalidad inversa lo que nos quieren dar a entender es que siempre que nosotros multipliquemos x por y vamos a obtener la constante de menos 12. Entonces por eso es que así se llama la clase constante negativa. Vamos a completar la tabla y en este caso podemos hacerlo de dos formas. Una utilizando la expresión y es igual a menos 12 sobre x y vamos a ir utilizando los valores de x que nos dan acá. O la segunda forma, que es más de lógica que de operación, en la cual nosotros vamos a ir pensando por qué número aquí hay que multiplicar estas x para que el resultado sea menos 12. Por ejemplo, el resultado es negativo. Y para que en una multiplicación nosotros obtengamos un resultado negativo, los números tienen que ser de distintos signos. Como aquí x es positivo y vale 2, entonces el número por el cual hay que multiplicar ese 2 tiene que ser negativo. Ahora, ¿por qué número multiplicado 2 nos da 12? Sería 6, es decir, la respuesta ya con el signo sería menos 6. Y de esa forma podemos hacer el análisis. Por ejemplo, en el caso de que x vale 3. Entonces, ¿por qué número hay que multiplicar este 3 para que nos dé como respuesta menos 12? Tiene que ser por un número negativo y en este caso sería menos 4. Al multiplicar 3 por menos 4 obtenemos menos 12. Más por menos es menos y 3 por 4 es 12. Aquí vamos a obtener menos 3 y vamos a utilizar el otro método, es decir, utilizar la ecuación, la expresión matemática menos 12 entre x para poder calcular el valor de y cuando x vale 6. Si x vale 6, entonces ¿cuánto vale y? Vamos a tener aquí que y es igual a menos 12 entre x, pero en este caso x vale 6. Entonces menos entre más nos da menos y 12 entre 6 nos da 12. El resultado es menos 2. Ahora si x es igual a 12, nosotros obtenemos que y es igual a menos 12 entre 12. Menos entre más nos da menos y 12 entre 12 nos da 1. Entonces el resultado es menos 1. Vamos a hacer lo mismo utilizando la fórmula, la ecuación para x igual a menos 1, es decir, para las x negativas. Entonces si x vale menos 1, y va a valer menos 12 entre menos 1. Menos entre menos nos da más y 12 entre 1 nos da 12. Entonces aquí escribiríamos un 12. Ahora si x es igual a menos 3, vamos a obtener que y es igual a menos 12, nos dice aquí la ecuación entre x y en este caso sería entre menos 3. Entonces tenemos menos entre menos nos da más y 12 entre 3 nos da 4. Siguiendo de esa forma vamos a obtener los resultados que ustedes ven en su pantalla. Ustedes lo pueden verificar si es cierto que esos son los resultados. Ahora, una vez hemos completado la tabla, en el literal B nos solicitan que grafiquemos esta relación de proporcionalidad inversa en el plano cartesiano. ¿Cómo lo vamos a graficar? Mediante los pares ordenados que vamos a obtener de esta tabla. Por ejemplo, aquí vamos a relacionar en columnas los valores x y los valores y. ¿Cuál es el valor x de esta columna? Es menos 12. ¿Y cuál es el valor y de esa columna? Es 1. Entonces vamos a tener el par ordenado menos 12,1. Si seguimos de esa misma lógica, aquí vamos a tener el par ordenado menos 6,2, luego menos 4,3. Si seguimos vamos a obtener menos 3, menos 3,4 y así sucesivamente. De igual manera nosotros tendríamos que hacer para la parte positiva. Por ejemplo, aquí vamos a obtener el par ordenado 1, menos 12. Entonces vamos a proceder a graficar estos pares ordenados en el plano cartesiano. Aquí vamos a hacer los ajustes y aquí tenemos el plano cartesiano. Ojo que aquí yo tengo esta gráfica y esta gráfica es de la clase anterior, del video anterior. Esta era la gráfica de la proporcionalidad inversa cuando la constante era positiva. Entonces ahora vamos a
borrar, vamos a obtener un nuevo archivo y vamos a verificar cómo es la gráfica en el caso de que la constante de proporcionalidad inversa sea negativa. ¿Será que siempre son curvas o ya no van a ser curvas y estas curvas van en el mismo sentido o no? Entonces todo eso es lo que vamos a averiguar cuando empecemos a graficar. Vamos a graficar el primer par ordenado y es menos 12,1. Entonces vamos a buscar menos 12 en X y 1 en Y. Aquí tenemos menos 12 y 1 en Y, es acá. El par ordenado corresponde justamente ahí. Siguiente par ordenado, menos 6,2. Menos 6, el primer valor va en X y luego vamos a buscar el segundo valor en Y, que sería 2, justamente aquí. Entonces ahí tenemos el par ordenado. Como vemos, el programa nos dice el valor. Ahora el siguiente par ordenado es el menos 4,3. Menos 4 en X y luego 3 en Y. Siguiente par ordenado es el 3,4. Menos 3, perdón, menos 3,4, menos 3 en X y 4 en Y. Aquí ubicamos el par ordenado. Siguiente par ordenado, menos 2,6, menos 2 en X y 6 en Y. Nos quedaría acá, menos 2 en X y 6 en Y. Último par ordenado de la parte negativa es menos 1,12. Vamos a mover aquí, a desplazar la vista de la gráfica y tenemos menos 1 en X y 12 en Y, hasta acá en la parte superior. Entonces vamos a ubicar el punto y acá nos queda. Ahora vamos con la parte positiva. Y el primer par ordenado es el 1, menos 12. Entonces vamos a movernos acá, a desplazarnos. Este par ordenado no forma parte. Vamos a ver, ahí está, ya desapareció. Entonces el primer par ordenado que tenemos que graficar es el 1, menos 12. 1 en X y 12 en Y. Entonces aquí tenemos 1 en X. Hay que buscar menos 12 en Y. Menos 12 está bastante abajo. Ahora sí ya lo podemos observar. Entonces, y por lo tanto podemos colocar el par ordenado. Menos 1, menos 12. Siguiente par ordenado, 2, menos 6. 2 en X y menos 6 en Y. Siguiente par ordenado, 3, menos 4. 3 en X y menos 4 en Y. Siguiente par ordenado, 4, menos 3. 4 en X y menos 3 en Y. A partir de aquí salimos a la búsqueda de menos 3. Siguiente par ordenado, 6, menos 2. Vamos a arreglar aquí. 6, menos 2. Buscamos en primer lugar a 6 en X y luego vamos a buscar en Y. Y ahora por último vamos a graficar el par ordenado 12, menos 1. Aquí tenemos 12,1. Y vamos a alejar la gráfica para que puedan observar. Evidentemente no es líneas rectas, son curvas muy similares a las que vimos en la clase anterior. La diferencia es que en esta al parecer van en otro sentido. Vamos a introducir la ecuación que era y igual a menos 12 entre x, y ahí vemos ya la función o la representación gráfica. Entonces, como podemos evidenciar, ahora las curvas están en los otros cuadrantes. Si se recuerdan, en la clase anterior la curva estaba aquí en este tercer cuadrante y en este primer cuadrante. En cambio ahora aquí están en esquina, si lo podemos llamar así, esquina superior izquierda y esquina inferior derecha. Entonces se ha invertido. Veamos el comprende. El comprende nos dice: la gráfica de proporcionalidad inversa depende del valor de la constante A, tal como se muestra a continuación. Si el valor de A es positivo, la gráfica de la proporcionalidad inversa va a quedar más o menos como esta. Siempre van a ser dos curvas, lo único que una va a quedar en la esquina inferior izquierda y la otra en la esquina superior derecha. Y si A es negativo, es decir, A es menor que 0,
sucede lo contrario. Siempre son dos curvas, pero están en los otros cuadrantes, en este y en este, como vemos acá. En el lapicito les pide que en cada literal completen la tabla que representa la proporcionalidad inversa y elaboren la gráfica. En este caso recomiendo que se trabaje el ejercicio A.